Hoy he puesto este título al mensaje: levantando el ánimo. Estamos pasando por una temporada en que tanto esfuerzo en algunos sin los resultados deseados produce desánimo. Pero de verdad le he estado orando a Dios por una palabra para poder acompañarte en esta temporada y darte ánimo a través de sus escrituras, ¿verdad? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Fue lo que Pedro le dijo al Señor cuando él le dijo a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo: no, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Así que ánimo todos. En Lucas capítulo 18, verso 1. Leo en adelante. Puedes allí tú apartar este pasaje y estudiarlo. También les refirió Jesús una parábola o una historia sobre la necesidad, subraya necesidad, de orar siempre y no desmayar. Wow, ese verso es sumamente poderoso. Es una historia que acerca de, quiere decir que Jesús contaba historias con un objetivo. En otras palabras, la historia como tal contiene el mensaje. Es lo mismo cuando Dios le da un mensaje, por lo menos este es su servidor. Lo que hago yo es preguntarle si el mensaje lo voy a dejar en una sola prédica o una serie de prédicas que dejen claro el mensaje a dar. Entonces Jesús acaba de dar un mensaje. El mensaje es de la necesidad. Ojo, necesidad, no lujo. Necesidad de orar. Ese es el verbo, vamos a orar. ¿Cuándo? Siempre y no desmayar. No solo es orar siempre, sino es orar siempre y no desmayar. Ese será el mensaje que Jesús va a dejar a través de la historia que va a contar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Me cuesta entender cómo llegó a juez una persona que no tiene respeto a Dios ni respeta a hombres. Pero deben existir. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué? ¿Algún qué? Tiempo. Eso hay que enmarcarlo. No quiso por algún tiempo. Educando a mis hijos aprendí que algunas cosas uno les dice sí, a otras uno les dice no, y a otras uno les debe decir aún no. No es un no, es un todavía no. Guardando la distancia, pero viene tu hija de 12 años y te dice: papá, me quiero casar. Si a uno le cuesta agarrar la onda si tiene 25, imagínese a las 12, ¿verdad? Y uno le puede decir no. ¿Ese sería un no o sería un todavía no? Ok. Nosotros nos desesperamos cuando alguien nos dice, nos da una respuesta que la tenemos como que es la respuesta única y para siempre. Y en esta parábola Jesucristo empieza a dejar claro de que aquel juez por un tiempo no quiso. Wow, ¿eso da esperanza o no? Da esperanza. Y entonces sigue diciendo: pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Lo vuelve a reconocer: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Si el juez, para poder hacer justicia a la mujer, dijo: aunque no temo a Dios, quiere decir o puede implicar que el caso de aquella viuda tenía que ver con algo, algún principio, algún valor, algún mandato o algún derecho que Dios le estaba otorgando a la viuda.
Porque ¿por qué mete a Dios el juez aquí? Es bueno hacerse preguntas cuando uno lee las Escrituras. Podría ser. Verso 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, eso que les acabo de decir. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos decimos un buen amén a eso? Que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero hacer notar algunas cosas. Orar siempre en este contexto nos dice que es insistir en la petición hasta lograrlo u obtenerlo. Esta mujer iba donde el juez con diferente petición o con la misma siempre. Yujo. Ella llegaba y le decía, hazme justicia de mi adversario. Lo que ella no cambiaba su petición, ella insistía en la misma petición durante todo el tiempo que el juez no quiso. Hasta que quiso. ¿Quién hizo que el juez quisiera? Es irónico. Él dijo, aunque no temo a Dios, sin embargo el que estaba moviendo al juez era Dios. Para que por fin le hiciera justicia. Ojo, esto es una, ¿qué? No sé, es una paradoja, una historia en donde la mujer le ruega al juez. Ojo, ¿a quién le está rogando la mujer? Al juez. Pero quien al final está oyendo ese ruego, aún antes que el juez, es Dios. Yuhu, todavía están acá. Entonces debemos nosotros orar siempre y no desmayar, de día y de noche. He tomado la costumbre de no encender mi celular si antes no he orado. Comienzo mi día hablando con Dios, ¿verdad? Y termino mi día hablando con Dios. Es importante seguir esta instrucción. Jesús dijo, les voy a enseñar que deben orar siempre, de día y de noche, si quieren que las cosas que por un tiempo no se cumplan. Les repito, les voy a enseñar, dice Jesús aquí prácticamente, que ustedes deben de orar siempre, de día y de noche, para que las cosas que por un tiempo no se cumplen, se cumplan. Wow. Si algo se hace solo eventualmente y no constantemente, difícilmente se podría desmayar. O sea, si te dicen, levanta estas 15 libras de peso una vez y no desmayes, allá. No que una vez vas a desmayar. Ahora si te dicen, dame 100 repeticiones. Cuando vas por las 70, decís, ¿y ahora qué hago? No desmayes. Entonces lo que está Jesús en el contexto enseñando es que hay muchas cosas que van a venir a nuestra vida, a tu vida, gracias a que oras siempre de día y de noche, pero no debes desmayar. No se podría desmayar si lo que nos manda a hacer se hace una sola vez. No desmayes. Hey, Josué, esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Y entonces en todo lo que hagas prosperará. Quiere decir que alcanzar esa prosperidad no será cuestión de un día, será cuestión de un esfuerzo continuo y constante que implica la posibilidad de desmayar. Por lo tanto, muchas cosas buenas que Dios está a punto de llevar o hacer llegar a tu vida va a requerir que no desmayes. Y eso implica que no se hace una vez, se hace 2 veces diarias por muchos días. ¿Cómo es posible que aún Goliat supiera esto? Que desafiaba al escuadrón de Israel 2 veces diarias.
por 40 días. ¡Yujú! Entonces todo el mundo dice, wow, David tomó la espada de Goliat, ¿verdad? Pero también tomemos la estrategia de 2 veces diarias, que es la que Jesús está enseñando acá. Queremos que cosas pasen sin hacer nada. Queremos que Dios se mueva sin provocar que lo haga. Desmayar significa, apunten, perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Valor aquí es valentía, que significa ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, voluntad y valor. Por ejemplo, ¿verdad? Mira, hombre, toma valor y decíselo, ¿verdad? ¡Ánimo! Ya falta poco. Estamos hablando de ánimo. Aguanten, hombre, no desmayen. Ya solo faltan 3 minutos para terminar el partido, ¿verdad? Y vamos ganando por unos puntos, pero defendamos. Eso es infundir ¿qué? Ánimo. Dios es el especialista en infundir ese ánimo. Pero veamos en Lucas 18, 7 y 8, este mismo pasaje en la traducción al lenguaje al día. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderles? Todos decimos no. Siempre y cuando esa persona le hable de día y de noche. Pero la gente está acostumbrada a hacer una oración un par de días, eventual, en el momento del susto, y después esperan que ya Dios actúe. ¿Creen que tardará Él en responderles? 8. Claro que no, sino que les responderá de inmediato al que lo hace de día y noche. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿En qué contexto está el confiar en Dios? O sea que cuando Jesús regrese, si bien es cierto tenemos que ser de las vírgenes que tienen aceite en sus vasijas y extra para la noche, si bien es cierto que cuando Él regrese tenemos que ser ese siervo que si recibió 5 o 2 talentos produjo el doble, si bien es cierto que cuando Él regrese se cumplan muchas de esas parábolas, también es cierto que cuando Él regrese va a venir a buscar gente si está o no confiando en Dios. ¿En qué contexto lo dijo Jesús? En el contexto de personas que creen tanto que Dios responde que no dejan de insistirle de día y de noche. Bendito Dios por su palabra, de verdad. Dios es bueno, muy bueno. Confiar en Dios implica hacer algo. Implica dejar que el ánimo sea influenciado por Él y sus palabras. Implica considerar lo que le ha hecho, lo que Él ha hecho y hará. De nuevo, confiar en Dios implica hacer algo. Y dejar que el ánimo sea influenciado por Él y sus palabras. Además implica considerar lo que Él un día hizo y es capaz de hacer. Confiar en Él. Dios es la fuente inagotable del ánimo. En Isaías 40, 28 dice así: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira lo que sigue, está buenísimo. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, los jóvenes, los jovencitos, los mancebos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. O sea que
aún aquellos que más fuerza y vigor tienen, se cansan, se fatigan y caen. Pero los que esperan en Jehová, sin importar la edad, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas o las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea Dios por sus fuerzas. Entonces sí se cumple. Entonces, ¿qué decía Jesús? Miren, oren siempre y no desmayen. Pero en ese momento digo yo, bueno, estoy orando siempre, pero desmayo. Desmayar es perder el ánimo, ¿verdad? Es como estar, entre comillas, decepcionado que el tiempo de la respuesta no ha llegado. Quizás lo que no ha llegado es a completarse el tiempo de la insistencia. Te lo repito. A veces pensamos que no hay modo que llegue el tiempo de la respuesta. Quizás lo que no se ha completado es el tiempo de la insistencia. Por lo tanto, debemos insistir. Mateo capítulo 6, verso 8. Prepárense porque les voy a dar un verso que es muy revelador y es, ¿cómo te explico? Colabora a nuestra formación como hijos de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Van a decir prácticamente que sí, la mayoría. Si hago la segunda pregunta, ¿cuántos le creen a Dios su palabra? Eso es diferente. Yo puedo decir creo en Dios y no sé ni siquiera qué habla, ni qué dice. Yo puedo decir creo en Dios, sé lo que habla, pero no se lo creo. Pero si creo en Dios, también debo sumar a eso creer en su palabra. La sumatoria de las dos, creo en Dios y en su palabra, es sumamente poderosa. Yuhu. Entonces vamos a creerle a Dios y su palabra. Cuando yo tomé este libro y lo empecé a leer, ¿tú te imaginas cuántas cosas de esta escritura para mí eran extrañas y raras? Lo siguen siendo. O sea, yo creo que Naamán se sanó metiéndose 7 veces en el río del Jordán, pero para mí es extraño que una persona se meta 7 veces y después de 7 zambullidas salga limpia su piel como de bebé cuando tenía lepra. Pues para mí es extraño que Jesús escupa en los ojos de un ciego o escupa en la tierra, haga lodo, le pone en los ojos y lo manda a que se lave y regresa viendo. Claro que para mí es extraño que una persona agarre panes y peces, ore y se multiplican y le dé de comer a más de 5,000 personas. Claro que para mí es extraño, pero si de eso se trata, este libro contiene lo que muchos libros otros no contienen. Entonces para mí fue como que un golpe a la mente, pero decidí a recibirlo y botar toda la estructura mental que traía y renovar eso, o simplemente leerlo como un libro de historia. Entonces mira lo que voy a leer ahora porque parece muy sencillo, pero es sumamente profundo. Verso 8 de Mateo 6. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, ojo, antes que vosotros le pidáis. Y aquí se traba medio mundo. Y dice, ¿para qué pedir si la Biblia dice que Él sabe de qué tengo necesidad? Sí, sigue leyendo. Antes de que se lo pidas. ¿Anula la petición? No. Porque entonces, ¿por qué Jesús iba a enseñar la historia de la viuda y el juez? Para que aprendamos a orar sin cesar, constantemente, siempre y sin desmayar, hasta que obtengamos aquello que por un tiempo alguien dice no, pero pasado el tiempo de la insistencia se convertirá en un sí. Lo que quiero decir es que podemos pasar de un no a un sí y entender que Dios puede decir sí, puede decir no o puede decir todavía no, espera otro poco. Pero si a mí Dios me dice espera otro poco, igual se lo sigo pidiendo. ¿Y qué tiene de malo? Dios se va a enojar, se va a enfadar, la va a agarrar contra mí. No, si estoy haciendo lo que Jesús enseñó. Ahora sigamos. Así que póngale atención. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Subráyenlo y pónganle
doble subrayado lo que sigue, antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿ya Dios sabe lo que necesitas? ¿No será que sabiendo lo que necesitas está esperando que tú se lo pidas, denotando confianza en que Él lo provee? Y el pan nuestro, es nuestro el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es tuyo, pero lo tiene el Padre y está esperando que se lo pidas. Si no, no estaría en la oración del Padre nuestro. Está allí. Gloria a Dios. Y para eso voy, mira el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tu Padre Dios. Este es el formato que utilizo yo para orar. Jesús tenía una mente tan bien estructurada que cuando enseñó a orar, estructuró la oración. Dijo: primero debes conocer que a quien le pides es tu Padre. Sin la revelación de Dios como nuestro Padre, no nos funciona el resto de la oración, ni ninguna. Pero cuando recibimos la revelación que Él es nuestro Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre, es un Padre bueno. Mis primeras palabras en la mañana es: Padre, gracias por eso, por haberme adoptado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque mi espíritu clama: Abba, Padre. Gracias porque eres un Padre que cuida de mí. Es más, Señor, yo sé que mientras yo dormía, según tu palabra, tú provees. Muchas gracias, Señor. Ya no aguanto las ganas de saber qué has provisto para este día, porque tu palabra se cumple. Eres un buen Padre. Yo soy tu heredero, coheredero con Cristo. Y cuando tú eres impregnado por la revelación que ese Dios eterno, todopoderoso, es tu papá. Y luego viene: santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Él es Dios, nuestra justicia, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestra santidad. Tantas cosas que significan su nombre y sus nombres compuestos, que entonces cuando vas a continuar orando, tú estás gozando de una revelación de ese Dios y toda su capacidad, sabiendo que es tu papá. Y luego viene: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. La gente está preocupada por quién va a gobernar este país, quién va a gobernar el otro, y orando al Señor. Y no, y ya viene el gobierno del anticristo y la marca y el orden mundial. Y mira, hablan tanto de eso que orando al Señor me dijo: dile a mi pueblo que se enfoquen más en mi reino, a que se preocupen por el reino de otro. Pero si no estamos nosotros conscientes de pedir que venga su reino, entonces nos llama la atención todo otro tipo de reino. Que venga su reino. Y luego dice: y el pan nuestro de cada día nos lo doy. Y luego: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte también tiene que ver con el llamado año del jubileo o del perdón de deudas. Cuando yo estoy orando acá, un día estoy leyendo, escudriñando esta oración, que en esta oración uno primero pide el pan y después pide el perdón. Y el Señor me enseñó algo y me dijo: sin importar qué falta hayas cometido, primero me pedís tu pan y después me pedís perdón. Pero la mayoría de nosotros aprendió a orar: primero pido perdón para después pedir el pan. Yo le dije: Señor, ¿por qué te puedo pedir el pan antes de pedirte el perdón? Me dijo: porque quiero que sepas que primero soy padre y después soy juez. Pero aún los hijos de Dios tienen a papá más por juez que por padre. Es tan tierna esta oración. Esta oración es una conversación entre hijo, padre, padre, hijo. Y mientras no estemos conscientes de esto, nos va a costar muchísimo salir adelante.
Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y quiero ministrarte un poquito acá. Voy a unir esto, lo que Jesús dijo de cómo orar. Orar siempre y no desmayar. Y es una necesidad. Para aquello que ha tomado tiempo en recibirlo, pasado el tiempo de insistirlo, venga a tu vida. Segunda cosa, que Jesús dijo claramente, ¿verdad? Cómo orar. Y nos enseña que es nuestro Padre. Y después de adorar a Dios como nuestro Padre, su nombre, santificarlo, y poner atención que se haga su voluntad y no la nuestra en la tierra, y que venga su reino y no el de los hombres a esta tierra, la primera petición para la persona que está orando es el pan diario, la provisión. Unido a esto, a que ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. En medio de esta temporada que se vive, o siempre, cuando una persona pierde sus ingresos o pierde su trabajo o se enferma, una de las cosas que viene a la mente de una persona con una conciencia que no está enteramente lavada por la sangre del Cordero es: seguramente Dios me está castigando. Perdí mi trabajo, seguramente eso es un castigo de Dios. Pero con tu trabajo tú consigues el ingreso para la provisión para comprar el pan que está en esta oración que se pide. Y te puedo asegurar algo: jamás un padre va a castigar a un hijo quitándole su comida. Nunca. Jamás. Papá Dios castiga como buen padre que nos ama, nos disciplina, pero jamás va a usar la comida para hacer eso. Así que si estás sin trabajo, si estás sin empleo, yo te voy a pedir que saques de tu mente esa idea errónea y equívoca que lo que está haciendo Dios es castigándote por algo que hiciste o pasó. Eso Él lo arregla de otra forma, pero jamás lo arregla apretándole el estómago a alguien. Nunca. Porque si tú no lo harías, ¿por qué lo va a hacer Dios? Tú no puedes bajar a Dios a una calidad menor a la tuya. Ni la sumatoria de todos los buenos padres del mundo daría igual a la bondad de nuestro Padre Celestial. No, Él no está haciendo eso contigo, y cuando te liberes de eso vas a ver la provisión venir. Porque al pensar que Dios te quita la comida como un método de castigo, al final estamos cometiendo una blasfemia. Le estamos atribuyendo un mal a Dios que Jesús dejó claro que no lo comete. Porque si ustedes, dice, hombres, y en otra versión dice, si ustedes siendo malos, bueno, aquí dice en el 11, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahora lo uno, oigan lo que dijo este juez, que con tal de que la mujer no le quitara la paciencia y lo colmara, y sin temer a Dios ni a los hombres, le hará justicia. ¿Cuánto más creen ustedes que hará Dios? ¿Se tardará en responderle a sus escogidos que le hablan de día y de noche? En ninguna manera. Para nada. Dios es bueno. Dios es grande. No nos cansemos de insistir delante de su trono y no desmayemos
Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Tienes el ánimo? Pasa el tiempo. ¿Sigues con ánimo? Pasa tiempo. Se empieza a bajar el ánimo, pasa tiempo. Se cansa el ánimo, pasa tiempo, desmayas. Y entonces, volviendo al inicio, Jesús nos enseña hoy la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es por eso que vamos a su presencia, para que Él le dé fuerzas al que no tiene ninguna, se las multiplique, y que los que esperan en Dios caminarán, correrán, no se cansarán ni se fatigarán. Padre, en el nombre de Jesús, oro hoy por el ánimo de cada uno de los que está en esta conexión. Te pido que no desmayen, te pido que insistan, que crean en tu bondad, Señor, como buen Padre que eres nuestro. Te quiero pedir que bendigas la economía de cada hogar, que multipliques, Señor, sus ingresos, que las ventanas de los cielos se abran y derrames bendición hasta que sobreabunde. Que sepan que tú eres un buen Padre, un Padre que educa y un Padre que provee. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido, porque no existe enfermo. Si hay entre nosotros enfermos, que sane, porque para eso es que tú pusiste tu vida en la cruz, para que si la enfermedad llega, dice tu palabra, por su herida fuimos nosotros curados. Quiere decir que existía o ha existido enfermedad de la cual debemos ser, ¿qué? Curados, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, que tu reino venga y se establezca, y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Venga tu reino a nosotros en el nombre de Jesús. Recibe todo honor y toda gloria. Reprendemos la enfermedad, la escasez, que salga de las casas, y venga, Señor, de parte tuya como Padre la provisión. Revélate a cada uno de nosotros como el Padre, como herederos tuyos y coherederos de Cristo que somos, por la gracia tuya, en el nombre de Jesús tu Hijo. Muchas gracias.